Bueno, Paco, ¿cómo ha ido la semana de trabajo? ¿Cómo tienes a los jugadores? Una semana en la que se ha hablado de muchas cosas ajenas a la plantilla, pero vosotros habéis estado centrados. Bueno, una semana atípica porque es la primera vez que jugamos 2 partidos seguidos en casa y aunque sea una semana corta, que venimos de jugar del domingo vamos a jugar sábado, el hecho de no tener que viajar pues nos ha hecho volver a entrenar bien. Siempre ganar nos tiene que dar un impulso, jamás relajarnos, y el equipo eso lo entiende. Físicamente volvemos a estar los 12 disponibles, que es algo muy importante para nuestro ritmo de trabajo diario y poder afrontar el partido. Y en cuanto a la otra situación, para nosotros el partido pasado acabó el domingo a las 7:30 y desde entonces todos, cuerpo técnico y jugadores, solo hemos pensado en Canarias, que realmente nos visita un equipazo, ¿no? Es decir, creo que es de los rosters más largos que hay en la competición, no solo porque tengan 12 jugadores de primer nivel con mucha experiencia en ACB, sino por la polivalencia de los jugadores. Creo que es una gran virtud que ha conseguido Porfi, que es darle polivalencia, que puedan jugar bases juntos, que 3 puedan jugar a la 4, que incluso 2 5 puedan compartir minutos, y eso les hace pues prácticamente poder mantener una intensidad continua de 40 minutos. Y luego ya el segundo año de Porfi se nota su sello de baloncesto, un equipo que le gusta jugar dinámico, que juega a muy buen ritmo. Definitivamente me parece un equipazo muy bien construido, que están en un gran momento. Ganaron ayer en Valencia, Eurocup, vienen de ganar al Real Madrid, y aunque suene repetitivo, es nuestra verdad. Nosotros vamos a buscar nuestra oportunidad de lograr la victoria, vamos a obligarnos a competir y vamos a apelar otra vez al factor Pazo, que en este momento pues creo que está habiendo una gran comunión equipo-afición. Y otra vez un equipo muy grande, ¿no? Con los 2 Diop, con Pustoboy, ya siempre lo dices, ¿no? Que tenéis inferioridad de tamaño, esta vez también. Sí, yo creo que es de las plantillas de mayor altura, ¿no? Muchas veces hablamos del físico, del atletismo. Yo creo que esto a veces es la talla, los centímetros. Son a partir de la posición 3, son realmente jugadores muy grandes. Incluso hay algunas veces que juegan los 2 3 juntos, con lo cual obviamente las situaciones de rebote van a ser fundamental, que no nos metan mucho debajo de la zona va a ser fundamental, y supongo pues que tendremos muchas situaciones de defender poste, de defender situaciones de mismatch, pero bueno, para eso estamos trabajando, y lo importante es que nosotros tengamos un buen ritmo defensivo que nos permita jugar el baloncesto que estamos intentando exhibir en estas primeras jornadas. El otro día visitó el Pazo, un equipo muy físico. ¿Cómo valoras, por ejemplo, la actuación de un jugador muy físico que te preguntaba yo en la previa, como es Jordan Sacco? Bueno, pues un poco me reafirmo lo que te comenté. Yo creo que Sacco ha tenido una evolución. Sacco está totalmente integrado ya dentro de nuestro sistema, dentro del equipo, dentro de la ciudad. No en vano esas 6 semanas, 7 semanas que él se perdió es la clave, ¿no? Donde uno intenta poner todo lo que va a ser luego la temporada, y bueno, ya creo que no hay que hablar más de que Jordan no estaba y está. Jordan ya está, y obviamente pues sí que es cierto que es nuestro jugador más diferencial por sus cualidades físico-atléticas. Antes hablabas con Álvaro del juego físico y alto de Gran Canaria por dentro. Por fuera también son un equipo muy rápido, muy físico, pero ahí tienes jugadores también muy físicos y rápidos, como son Trevor Hayes y Sergi Quintela. Ahí más o menos consideras que está igualada esa parte del campo. Sí, pero ellos también tienen a Albici, tienen a Slaughter, tienen a Dylan Ennis, tienen a Kramer, que es el único jugador que no ha jugado en ACB. Sí, ellos tienen una batería de mucha anotación en el perímetro, de mucha calidad con el balón en las manos. Entonces ya te digo, la empresa es muy complicada y así lo asumimos, pero siempre buscamos nuestra posibilidad. Obviamente es otro partido donde debemos de llegar a dobles y triples esfuerzos defensivos para poder parar primero el ritmo, luego toda su rotación de balón, más luego la situación del rebote, que seguro que no lo van a atacar, pero bueno, el equipo lo sabe, y ahora lo que toca es acabar bien de preparar el partido, y el sábado pues dar la imagen y el nivel competitivo que está dando ahora la plantilla. El otro día ganasteis claramente la parcela del rebote. Hay 2 jugadores también importantes en el rebote, como son Iván Cruz y Mindaugas Cachinas, que no jugaron. ¿Tenían algún tipo de problema físico?
No, es decir, yo lo más contento que estoy es que tengo una disponibilidad de 12 jugadores y que obviamente nosotros somos un equipo que dentro de tener un sistema propio debemos de amoldarnos un poco a las necesidades que nos obliga el rival, ¿no? El otro día, por ejemplo, pues los cuatros de Murcia eran cuatros muy poderosos, como puede ser Radovic, como puede ser Webb. En cambio, el perímetro jugaron mucho tiempo con pequeños, ¿no? Jugaron con McFadden, Velas, Isaiah, Taylor, Davis, con lo cual muchas veces nosotros necesitamos machear algunas situaciones para poder poner en plan el plan de partido. Creo que para esta semana siguen estando como han estado, como jugadores importantes, y tendrán que otra vez demostrar que sus minutos son minutos de calidad. No sé si te preocupa, Paco, que en los días previos haya hablado más de los incidentes contra Murcia que del partido del Canaria. Y si quieres hacer algún tipo de valoración sobre las acusaciones de Murcia. No, yo lo he empezado porque esperaba la pregunta. Nuestro partido contra Murcia acabó el domingo a las 7:30 de la tarde. A partir de ahí, nuestra mente es Canarias y todo el resto somos meros espectadores de la situación. ¿Y qué te parecen esas acusaciones de Murcia? ¿Tú fuiste testigo de los hechos, testigo directo? Entiendo tu pregunta otra vez, pero no conseguirás contestación por mi parte. No tengo nada que opinar. ¿Algo más? Había que hacerlo. Totalmente, estaba preparado. Te agradezco que haya sido suave.